Buen día, mi nombre es María de los Ángeles Medrano Morones. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 2103-2721, en donde actualmente estoy cursando un módulo de Juicio de Amparo 2 con la asesora Rosa María Olivero Sánchez. A continuación les presento el reto número 6, que se titula Recursos. En este video intentaré reforzar lo que representa el litigio estratégico en temas como la discriminación como medio para la protección de los derechos humanos y la evolución de esta con la construcción teórica de las clínicas de litigio. Tras la publicación de 1931 por el famoso Jerome Frank, en donde exponía cómo las normas de las que están conformadas el sistema legal no se derivan siempre de decisiones racionales, pues es común encontrar contradicciones entre procesos legales, lagunas, ambigüedades o vaguedades. Siendo así que en el transcurso de los años ha ido evolucionando esta teoría con saltos mayores como los de 1978 y hasta la actualidad, en la cual a través de esta teoría se busca que a través del litigio estratégico, o también llamado litigio de impacto en derechos humanos, esté compuesto de acciones de actividad jurídica encaminadas a garantizar la justiciabilidad de los derechos humanos ante las instancias nacionales e internacionales, cuyo fin es avanzar en la modificación estructural de las normas y los procedimientos del derecho interno, a efectos de abarcar como un caso, una situación puntual, un cambio legal con implicaciones sociales extensas. A continuación se nos pide dar respuesta a dos interrogantes. La primera es: ¿cuál es la relación del derecho a la discriminación con el litigio estratégico? Para esto encuentro el litigio estratégico la búsqueda de satisfacer, por una parte, estas aspiraciones de transformación legal y el impacto social, pero también y sobre todo avanzar en la protección de los derechos de las víctimas implicadas en los casos. Conlleva seleccionar y llevar casos ante las cortes con el fin de crear cambios amplios en la sociedad. Las personas que optan por el litigio estratégico quieren una decisión, resolución o sentencia positivas que avanzarán en la protección de los intereses de la víctima. Con esto permitirá reformas legales adecuadas y beneficiará en el futuro a personas en igualdad de situaciones, estableciendo así antecedentes que, al usar la ley para dejar una señal duradera, que más allá de ganar un caso en particular, realizará cambios en las normas y estructuras sobre los abusos y violaciones graves a los derechos humanos. Estos patrones, que ejemplifican el caso puntual y la alternativa de superación, deben resaltar la obligación del Estado para avanzar efectivamente en el cumplimiento de sus compromisos, tanto nacionales como internacionales. Por lo anterior, hoy resulta de absoluta pertinencia echar mano de la caja de herramientas que nos provee el marco jurídico interno y el derecho internacional, particularmente considerando que ahora las y los litigantes tienen en sus manos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como criterios cuya benignidad es innegable. Como ejemplo, textualizo en el caso expuesto el actual, concluye que el precepto 334 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, visto desde la perspectiva de los derechos de los menores de edad que nacen en el seno del matrimonio homosexuales de dos hombres, y desde el enfoque de los hechos de las personas del mismo sexo que conforman ese vínculo legal, resulta inconstitucional, por limitar su ámbito de protección para efectos de la Constitución
para quienes tienen un hijo dentro del matrimonio y al principio de verdad biológica, pues ello desconoce la realidad de esas personas cuyos derechos a conformar uniones familiares cimentadas en el matrimonio homosexual deben de ser protegidos de igual manera en la igualdad de condiciones que cualquier otra forma legal resulta inconstitucional, por limitar su ámbito de protección para efectos de la constitución de la filiación jurídica a los criterios de prevalencia de distinto género que quienes tienen un hijo dentro del matrimonio y al principio de verdad biológica, pues ellos desconocen la realidad de esas personas cuyos derechos a conformar uniones familiares cimentadas en el matrimonio homosexual deben ser protegidos en igual de condiciones que cualquier otra forma legal que resulta inconstitucional. A continuación se nos pide que demos el ejemplo de un caso de litigio estratégico en México. Este que les presentaré se dio en el estado de Oaxaca. Ante el síndico de la comunidad, quien es el que resuelve los conflictos internos, acudió doña Margarita, quejándose ante dicha autoridad de que un burro que representaba en el acto propiedad de don Macario se había soltado y le ocasionó importantes daños a su cosecha de maíz. La autoridad de inmediato mandó a compadecer a don Macario, quien admitió que el burro era suyo. La autoridad ordenó que acudieran todos a verificar el daño al sembradío. Y una vez confirmado, escuchó a las partes y resolvió que el señor Macario le pagara con 3 máquinas de maíz a doña Margarita. Don Macario solicitó un tiempo para cubrir este pago, ya que el maíz estaba escaso en esa región. Doña Margarita entonces pidió que se respetara su derecho de tener al animal hasta en tanto se le cubriera su pago. Y ya que de esa forma en la que se procede en estos casos para asegurar el cumplimiento, por lo que la forma en la que se procede en estos casos para asegurar el cumplimiento, por lo que la autoridad resolutoria le reconoció y respaldó su derecho. Así transcurrió el plazo y don Macario no cubrió la deuda que había contraído como sanción y necesitaba a su burro para trabajar del campo, por lo que un sobrino suyo, estudiante de la carrera de Derecho, lo asesoró para que acudiera a denunciar a doña Margarita y al síndico del pueblo. Fue así que se inició averiguación previa en contra de estos sujetos por los delitos de abigeato y abuso de autoridad, por lo que fueron consignados y procesados dentro del sistema normativo de la comunidad. La resolución que emitió el síndico fue legítima debido a que él es el encargado de administrar justicia y así procedió. Además, su resolución está pegada a la forma de resolución que se aplica en estos casos. Para otra parte, doña Margarita también es asistida de razón al ejercer el derecho de retención reconociendo en la comunidad. ¿Cómo hacemos que se tomen en cuenta el sistema normativo de la comunidad a favor de los procesados? Bueno, pues aquí el medio de impugnación para el caso de obtener una resolución desfavorable, ya sea en el término constitucional o en la sentencia que puede impugnar. Esta resolución alegando desde luego si se trata de apelación por violaciones a preceptos que establece el derecho de la toma en cuenta en el proceso de los usos y costumbres que como miembro de una comunidad indígena tiene el procesado. Este argumento se rebustece en el mandamiento constitucional contendido en el artículo número 2, apartado A, fracción 7, mismo que en las vías de amparo se alegaría como precepto violado.
Su fundamentación jurídica en el ámbito internacional se encuentran reconocidos derechos a favor de los pueblos indígenas que establecen de manera imperativa que deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan emprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles para ellos intérpretes u otros medios eficaces. Asimismo, durante el proceso, toda persona acusada de un delito, y en particular los indígenas, tienen derecho en plena igualdad y como garantía mínima de ser asistidos gratuitamente por el traductor e intérprete. Las estrategias para hacer valer este derecho a impugnar traducciones inadecuadas, dada la importancia de hacer efectivos los derechos referidos como son la jurisdicción indígena del derecho a la traducción, interpretación cultural, el derecho a que sean tomadas en cuenta sus costumbres, especificaciones culturales y derechos consuetudinarios, sistemas normativos en este caso, en un estado particular, toda actuación que se hiciere sin la asistencia del traductor y que por falta a esta formalidad se causara algún perjuicio o alguna de las partes, será nula. Bueno, para terminar, como conclusión, pues como se menciona, a través de los derechos humanos han estado establecidos que un recurso como lo es el litigio estratégico o litigio de impacto no solo busca el ganar un caso en particular, sino que busca casos de alto impacto y a través de ellos lograr la generación de cambio y fijación de las formas estructurales en las normas y procedimientos del derecho con efecto para abarcar desde un caso hasta una situación puntual que se realice a cambio legal que implique acciones sociales extensas para los casos subsistentes o similares con los cuales se facilitará el ordenamiento jurídico, beneficiando a futuros a personas en igualdad de situaciones, primero en un nivel o zona nacional y posterior a una zona internacional. Bueno, de mi parte sería todo. Espero sea de su agrado y que les sirva mucho este reto. Hasta luego.